Shalom. Shalom para todos. Paz completa. Amén. Continuamos en el libro de Jacobo o de Santiago, según algunas escrituras. Amén. Capítulo 3. Recordamos que hay una gran diferencia entre Santiago y Jacobo, ¿verdad que sí? No hay ningún parecido, ¿verdad? ¿Y por qué será la diferencia? Porque en las escrituras que se llama Santiago, a Iago, que es el diminutivo de Jacob o de Jacobo, le agregaron el San. Se puede llamar San Tiago. ¿Amén? Y en las escrituras que siguen el nombre original, su nombre original es Jacob o Jacobo. Amén, su transliteración. Por eso es la diferencia entre los que tradujeron las escrituras. En inglés es James. Ahora todavía más apartados todavía. Amén. Ok, mis hermanos. Jacobo, capítulo 3. Continuamos en el espíritu de Jacobo, el espíritu de Dios, que es exhortarnos para formar carácter en la fe, para entender que hemos de ser juzgados por la Torá o la instrucción de la libertad. Amén. Y por lo tanto debemos entender y comprender de qué cosas debemos guardarnos, de cosas debemos limpiarnos en esta vida para que nuestra vida no tenga tropiezo. Amén. Ese es el mensaje, esa es la intención, es el espíritu, ayudarnos a ser mejores, ayudarnos para que no tengamos tropiezos y alcancemos el galardón. Y en este caso, vamos a tocar un tema que en hebreo se llama la lashon hara, o la mala lengua. Amén. El cuidar la sin hueso, como llaman por ahí. Amén. Dice así: hermanos míos, no aspiréis muchos a ser maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más riguroso. Ahora, hay que entender que Jacobo no está pretendiendo que una persona no anhele el don de ser maestro, el don de la enseñanza. Amén. Sino que lo que está haciendo es que la aspiración no sea un mero hecho de querer enseñar. Amén. Porque a veces se nos hace fácil querer sobresalir. Y una de las formas de sobresalir dentro de la congregación podría ser enseñando o predicando. Amén. O evangelizando. Pero en este caso es guiando la enseñanza. El maestro de la enseñanza es para guiar a la congregación. Ahora, ¿por qué es que dice que no aspiréis mucho a ser maestros? A que no seamos, tengamos ese deseo de querer presentarnos como maestros a enseñar, porque claramente sobre tus hombros o sobre nuestros hombros estará la responsabilidad de lo que enseñemos. Si enseñamos mal, Dios juzgará nuestras vidas. La intención con que enseñemos también va a ser juzgada. Recuerden que hablamos que los discípulos pusieron el fundamento y cada quien mire cómo edifique. Pues esa edificación tiene que ver con lo que se nos concedió hacer o queremos hacer. De qué manera lo hacemos, con qué espíritu lo hacemos, con qué intención lo hacemos. Por lo tanto, eso se nos va a probar. Amén. No es que uno quiera ser maestro, sino que el que llega a ser maestro es porque realmente Dios lo está llamando, lo está guiando y Dios nos concede el don de la enseñanza. Amén. El que fue llamado a predicar, a ser pastor, Dios también le dará el don del pastorado, de pastorear. Amén. O el que fue llamado a ser profeta, pues recibirá el don de profecía. También podríamos decirles, no aspiréis mucho a ser profetas, porque hay muchos que profetizan sin realmente tener el don de la profecía, simplemente porque quieren hacer creer que son profetas. Amén. O les gustaría ser profetas.
Pero esto no trata de lo que uno le gustaría, sino lo que el Señor nos va concediendo a cada uno hacer. Cada quien debe descubrir el don, el ministerio que el Señor nos da. Amén. Y el juicio más riguroso, porque claramente, ¿qué tal si lo que hablamos es equivocado? Pablo o Saulo de Tarso decía, hay quienes predican por contienda, otros por celos, otros por envidia. Amén. O sea, predicar es bueno, pero que no sea ni por contienda, ni por envidia, ni por celos. Amén. Así que el hecho que uno pueda hacer algo, hay que tener en cuenta la motivación con que la está haciendo. Amén. Porque claramente delante de Dios nos va a juzgar la intención con que hacemos o queremos hacer las cosas. Amén. Así que podemos hacer una obra muy grande. Alguien puede predicar, pero si predicó solamente por contender, pues no importa cuánto tiempo predicó, y tal vez él creyó que hizo una gran obra, pero cuando llegue al juicio del Mesías, claramente al probar su obra se va a quemar, porque todo fue basado ¿qué? En un espíritu de contienda o de envidia o de celos o de competencia. ¿Amén? Entonces hay que tener cuidado aún con lo que servimos, y la responsabilidad de lo que decimos, porque si por causa nuestra alguien tuerce el camino o se va por donde no debe irse, porque nosotros dijimos algo que no era lo que realmente el Espíritu de verdad estaba hablando, o lo dijimos porque queríamos agradar a las personas, o porque algo que parecía bueno, pues claramente el Señor nos tomará cuenta de lo que enseñamos también. Amén. Así que hay que tener mucho cuidado. Dice, porque todos, y la razón que da aquí Jacobo va a ser otra. ¿Por qué es que no aspiramos a ser maestros? Porque el maestro se supone que sabe, que conoce, que entiende, pero debe recordar algo también. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Amén. O sea, bueno es recibir el don, bueno es servir, pero también no hay que creerse más que los demás. El hecho de que alguien pueda enseñar, el hecho de que alguien pueda predicar, el hecho de que alguien pueda profetizar, no nos da derecho para creernos que somos más que los que nos escuchan. Amén. ¿Por qué? Porque todos podemos cometer errores, todos podemos cometer faltas. Aun cuando no querramos, los errores y las faltas están a la orden del día. Amén. Fácilmente uno pudiera resbalar. Bendito sea el Eterno que nos guarda y que nos ayuda para que no resbalemos. Y aun si resbalamos, si nuestro corazón es fiel y es firme para con el Señor, pues el Señor también nos tiende la mano para levantarnos y sacarnos de allí. Amén. Y el tema aquí va a ser el capaz de... dice que si alguno no ofende de palabra, o sea, y aquí va a hablar el hecho de que si no ofendes con palabras es porque tienes la capacidad de dominarte, de controlarte, de poder detenerte, de responder aun cuando te ofenden, aun cuando te hieren, aun cuando te prueban, que es muy difícil, ¿verdad? Cuando a veces lo agarran a uno, como dicen por ahí, me agarraste desprevenido, ¿verdad? Y le sueltan una que uno le pone como un tomatico rojo de la emoción o de la rabia, ¿verdad? De la sorpresa que le da, pero el Señor nos manda a aprender a controlar nuestra lengua, ¿verdad? Dice, si ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, también dirigimos todo su cuerpo hacia uno y otro lado. Entonces la razón que dice él, si alguien se domina en la palabra, domina todo su cuerpo. Y la metáfora que nos da es que si un caballo que es tan fuerte, al ponerle un freno en la boca, podemos dominarlo y controlarlo y hacer lo que vaya para acá y hacer para allá, así pasará con todo aquel que pueda controlar su lengua. Si puede controlar su lengua, va a poder dominar todo su cuerpo. Amén. Porque claramente la lengua es lo más difícil de controlar. Dice así,
4 dice: observad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, a donde quiera que desea el impulso del timonel. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad cómo un fuego tan pequeño puede incendiar un bosque tan grande. A veces solamente ha bastado una palabra para generar una guerra. Ha bastado una ofensa para generar un problema. Amén. Ahora recuerde que todo esto lo estamos hablando en el espíritu de que el creyente tiene que guardarse, no solamente de no matar y de no robar y de no hacer aquellos mandamientos que son grandes, sino de cosas tan pequeñas como herir a una persona, como ofender a una persona. Amén. Tenemos que aprender a dominar también, así como dominamos nuestras manos para que no roben, para que no hagan mal, así también debemos dominar nuestra lengua para que no hagamos ningún mal. Dice la lengua, versículo 6, es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por el mismo infierno. Ahora, claramente, el Señor nos enseñó que la lengua habla de qué. ¿Por qué habla la lengua? ¿De dónde viene a la lengua las cosas? Del corazón. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que claramente en el corazón puede haber una tormenta y puede haber una explosión tan grande que no nos controlamos y entonces la lengua va a soltar todo lo que está allí. Pero aun cuando nuestro corazón esté que reviente y esté que explote, hay que cerrar la boca, porque el corazón se puede aplacar, se puede, mientras no soltemos lo que está aquí adentro, todo se puede evitar, todo se puede mejorar, todo se puede arreglar. Pero una vez que le damos rienda suelta a la boca de todo lo que está acá, difícilmente vamos a poder realmente arreglar las cosas que decimos. Hay cosas que jamás se olvidan. Hay personas que han convivido toda su vida, pero toda su vida han guardado una o dos palabritas que se les dijo hace muchos años, ¿verdad? Y eso ha quedado ahí grabado como una espinita ahí. Y han convivido, y han vivido, han compartido, han reído, pero esas palabras se quedaron ¿qué? Allá. Amén. Pero nosotros tenemos que pedirle a Dios que aunque eso ha pasado, tratar de sacar eso también para que nada nos estorbe, para que nada nos moleste, porque déjeme decirle que cuando se guardan esas cositas, si uno se descuida en un momento de rabia, en un momento de confrontación, lo más seguro es que va a salir. Le vamos a restregar en la cara a la persona, sí, pero es que tú me dijiste esto y esto no se me ha olvidado. Amén. Porque estamos ahí guardando cosas. Amén. Entonces, manejar la lengua no es fácil, pero para que la lengua no sea tan rápida, lo mejor es que sanemos que primeramente ¿qué? El corazón, porque si no hay nada malo en el corazón, lo más seguro es que la lengua no tenga nada malo que decir. Pero si guardamos resentimientos y amarguras y odios, envidias o celos, tarde que temprano, en un descuido, la lengua va a soltar todo lo que... Amén. Y aun cuando hubieran cosas, lo que se nos pide es a controlar, a dominar nuestra boca. Amén. Dice, porque toda naturaleza de bestias, versículo 7, tanto de aves y reptiles, como de seres marinos, es domada y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ninguno de los hombres puede domar la lengua, un mal incapaz de ser aquietado, llena de veneno mortal. Y pareciera como que Santiago aquí nos dice como que no hay esperanza con nosotros. Como que la lengua siempre nos va a hacer quedar mal. Y es de verdad que va a ser muy difícil. Pero no quiere decir que no
que es imposible. Amén. Entre más practiquemos, entre más oremos, y es aquí donde el ayuno ayuda mucho, porque así como el ayuno nos da poder para dominar nuestro cuerpo, de poder abstenernos de comer, de beber, así uno también puede practicar para que, así como ayunamos de cosas materiales, así también Dios nos dé fuerzas y poder para dominar nuestra boca, nuestra lengua, y entonces no vayamos a decir algo que nos va a causar un tropiezo, amén, o que va a ofender a alguien o hacerle mal a alguien. Sobre todo hay que controlar la ira, porque ya leímos anteriormente que en la ira del hombre no está la justicia de Dios. Cuando uno se aira, cuando uno se enoja, generalmente no obra justamente. Y a veces nos excusamos o nos justificamos, ¿verdad? Porque, es que él me ofendió, es que él me... Y empezamos a poner excusas para no comprometernos de que realmente debemos controlar y dominar más nuestra lengua y nuestra boca. Dice, con ella, hablando de la lengua, dice, con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Elohim. Y recuerda que Jacobo nos trae siempre esa relación, el amor a Dios y el amor al prójimo. De nada me sirve que yo bendiga a Dios si maldigo a mi prójimo. De nada me sirve que yo haga muchas cosas para Dios si le hago mal a mi prójimo. Amén. Dice, de la misma boca sale bendición y maldición. No conviene que esto sea así, hermanos míos. Y es la exhortación. ¿Acaso de un manantial brota lo dulce y lo amargo por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Tampoco de lo salado brota agua dulce. Amén. Por eso es que en el libro de Hebreos y en otros libros se nos aconseja a que no permitamos que ninguna raíz de amargura crezca en nuestro corazón. Pero aparte de eso también tenemos que practicar el dominio de nuestras palabras, amén, de nuestra boca, de nuestros labios, para que no vayamos a decir algo que después, por más que pidamos perdón, por más que nos arrepintamos, no habrá forma de arreglar aquello que ya dijimos, que ya hicimos, amén. Porque aun cuando una persona perdone, tarda mucho tiempo, si es que nunca, el que uno borre palabras, que uno borre ofensas, que uno borre humillaciones, que uno borre maltratos. Amén. A veces uno pregunta, ¿por qué hay matrimonios de tanto tiempo y de un momento a otro rompieron? Y la gente queda y dice, uy, pero tantos años y ahora se van a separar. Porque alguien se cansó de soportar, de oír. Amén. Y claramente Dios también nos ordena a nosotros que procuremos la paz para que entonces no tengamos estas cosas. Amén. O amistades. Hay amistades que de un momento a otro se rompen. Y uno pregunta, ¿pero por qué tantos años de amigos? Pues que alguien se cansó de recibir ¿qué? Porque así como hay relaciones matrimoniales abusivas, así también hay amistades de amigos abusivas. Amén. Y de repente también la persona se cansa. Dice el 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. O sea, si alguien se cree religioso, dijo ya aquí a Jacobo en el capítulo 1, dice, si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de este es vana. ¿En qué se va a demostrar que realmente una persona es espiritual, que ha alcanzado madurez, que ha alcanzado dominio propio? En que domine su lengua. Amén. Porque de las cosas que más traen conflictos dentro de las congregaciones y dentro de las relaciones sociales es la lengua. Amén. El chisme, la murmuración, la crítica, la burla, la difamación, todo eso viene a causa de que nosotros no nos refrenamos. Amén.
Así que si alguno se considera sabio, tiene que demostrarlo con su comportamiento. Amén. Dice el 14, pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestros corazones, no os jactéis y mintáis contra la verdad. ¿Cómo uno puede mentir contra la verdad? Aun cuando está queriendo hablar acerca de la verdad, cuando el corazón no es sincero. Cuando lo que hago, lo hago por razones egoístas o por razones de venganza. Vamos, si predicamos por envidia, si predicamos por celos, si predicamos por contienda, entonces estamos en contra de la verdad. Porque no estamos hablando verdad. Amén. Entonces realmente, para que las cosas sean correctas, tenemos que organizar primeramente nuestra vida. Una de las cosas que enseñó el maestro es que nosotros generalmente se nos acostumbra o se nos enseña a limpiarlo de afuera y no cuidamos el corazón. Y el maestro decía, para que lo de afuera verdaderamente esté limpio, lo de adentro tiene que estar limpio. No va a estar lo de afuera limpio, aunque tú lo limpies, aunque uno procure cuidarse y limpiarse de aquellas cosas que me pueden criticar y me pueden juzgar. Si mi corazón no está limpio, tarde que temprano se va a notar la suciedad afuera. Amén. Y sobre todo en este aspecto en que la boca va a hablar lo que hay realmente en mi corazón. Amén. Dice, no es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino es cosa terrenal, natural y diabólica. O sea, uno puede decir que es sabio porque aprende a mentir o aprende a camuflar los sentimientos y trata de mostrar lo bueno de uno, pero esconde ¿qué? Toda la inmundicia y toda la impureza que hay dentro de uno. Esa sabiduría no es buena, no es de arriba. Amén. Dice, porque donde hay celos y contienda, versículo 16, allí hay desorden y toda obra ruin. Fíjese bien, donde hay celos y contienda, allí hay desorden y toda obra ruin. No hay cosa más peligrosa que los celos o la envidia. Dice que la envidia corrompe hasta los mismos huesos. Cuando una persona envidiosa, hasta los huesos penetra eso. Amén. Y los celos, pues ni se diga, hay un dicho por ahí, ¿verdad? Que no hay una cosa más peligrosa que un hombre celoso o una mujer celosa. ¿Hasta dónde puede llegar una persona celosa a llegar a cometer una injusticia? Si no domina sus celos, si no domina su enojo, su rabia. Amén. Cada rato uno ve las noticias. ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres terminan muertos por su pareja? ¿Por causa de qué? De los celos. Amén. Y no solamente en las relaciones matrimoniales, sino aún en las amistades, también los celos llegan a que otros le hagan daño a sus amigos. Pero la sabiduría, versículo 17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y el fruto de justicia es sembrado en paz para los que hacen la paz. O sea, quien realmente es sabio, pero con sabiduría de Dios, siempre va a buscar la paz. Siempre va a buscar entender y comprender. Siempre va a estar más dispuesto a pasar por alto la ofensa. Siempre va a estar dispuesto a quererse limpiar de celos y de envidias y de contiendas. Y entender de que el ser humano es así. Y dar tiempo para que otros comprendan, para que otros entiendan. Amén. Por eso es que se nos manda a no juzgar, porque a veces juzgamos apresuradamente. Para que una persona llegue a un nivel, a veces porque estamos en un nivel, entonces queremos que otros estén al mismo nivel. Pero no hemos comprendido que para uno llegar al nivel que uno puede llegar, o está, ha tenido que pasar por un montón de luchas y de perfeccionar cosas, de cambiar cosas que antes uno creía que eran correctas. Amén. Y ahora queremos que los que nos escuchan estén en el mismo nivel que uno, o el mismo nivel que aquel que ha crecido más.
Y es ahí donde el que es espiritual empieza a comprender de que hay que darle tiempo a todo el mundo. Hay que seguir instruyendo, hay que seguir enseñando la palabra, pero hay que permitir que las personas vayan asimilando. Y en la medida que Dios obre en sus vidas y en su corazón y nos dé entendimiento, entonces cada persona va a ir ¿qué? Llegando al mismo nivel, al mismo punto. Amén. Una de las cosas más malas que yo creo que podemos hacer es exigirle a la gente que cambie cosas que no comprende por qué debe cambiarlas. Yo creo que lo mejor es instruir. Y la instrucción es lo que va a permitir que cada persona vaya comprendiendo qué es lo que Dios quiere y por qué es que debo cambiar esto y por qué es que debo abandonar esto, por qué es que debo procurar limpiarme de esto, porque claramente la Escritura, el Espíritu me está revelando y me está hablando y me está renovando el pensamiento y me va a transformar. Amén. Pero pedirle a la gente que haga cambios porque si no te pueden juzgar, entonces claramente lo que estamos enseñando es a ser religioso. Cámbiate el hábito, pero por dentro eres el mismo. La misma persona. Amén. Lo mejor, el Mesías, fíjate bien, el Mesías no llegó a decirle a la gente, a prohibirle cosas a la gente, sino a instruir. Y los que fueron oyendo, fueron comprendiendo y fueron cambiando y fueron renovando. Aún tanto así que aún a la hora de su muerte, aún le faltaba entender cosas a ellos. Y Él les dijo, hay cosas que no podéis todavía ¿qué? Sobrellevar. Entonces, todo esto que nos habla Jacobo aquí, o todo esto que el Espíritu de Dios nos revela a través de Jacobo, claramente es que nosotros necesitamos entender de que debemos examinar nuestra vida. Debemos examinarnos cada día para ver cómo estamos caminando, cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta ¿qué? Avanzar. Porque si descuidamos esto y no le damos importancia a que, no pasa nada si digo esto, si ofendo, o si digo un chisme, o si daño la imagen o el nombre de una persona, claramente, ¿qué dice la Escritura? ¿El tema cuál es? Que seremos juzgados por la ley de la libertad, el amor al prójimo. Si le hago daño a mi prójimo porque no guardé mi lengua, porque no me dominé, porque di lugar a la ira o al enojo, claramente la misma palabra me va a ¿qué? La misma instrucción me va a juzgar, porque no presté atención. Por eso Jacobo comenzó diciendo, no seáis ¿qué? Oidores, sino hacedores. Hay que oír para instruirse, pero hay que procurar más ponerlo en práctica y no solamente acumular conocimiento y sabiduría. Amén. Adelantemos el capítulo 4 un poquito, el tiempo nos ayuda. Dice, ¿de dónde son esas guerras y de dónde esas contiendas entre vosotros? ¿No es de allí, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Ahora, interesante ¿qué nos revela esto? Estas palabras de Jacobo. De que él tenía conocimiento de que en las congregaciones que había problemas, conflictos, roces. El mismo Corintios, Pablo, ¿qué decía? También le llamó la atención porque estaban divididos. Es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Pedro, es que yo soy de Pablo. Y la gente se divide. Esta mañana hablábamos de que Dios no nos llamó para que la gente nos siga a nosotros, sino para que a través de nuestras vidas sigan al Mesías. Porque claramente en el Mesías no encontramos nada de esto. Ni envidias, ni celos, ni murmuraciones, ni críticas. Amén. Sino que fue manso y humilde. Y todo lo que habló, lo habló para nuestra bendición. Aunque algunas veces habló cosas duras y difíciles, pero todo es para el bien nuestro. Amén. Dice el versículo 2, y allí sigue la lista, dice, codicias y no tenéis. Codiciáis y no tenéis, perdón. Entonces asesináis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Lucháis y guerreáis, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y lo que él está diciendo es que muchas personas, en vez de pedir a Dios y ser pacientes para esperar, entonces deciden tomarlo por la fuerza, haciéndole daño a otro para quitarle lo que tiene, el trabajo que tiene, el puesto que tiene.
Y en vez de pedirle a Dios y esperar y ser pacientes y hacer las cosas correctamente, entonces buscamos la manera de cómo alcanzar eso que queremos, haciendo la guerra y peleando con nuestros compañeros y amigos. Amén. Y claramente al final no tenemos nada, porque al final se va a demostrar que eso que adquirimos no nos va a durar mucho. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Cuando una persona no tiene sabiduría de Dios, no tiene conocimiento de Dios, no conoce la voluntad de Dios, claramente su preocupación, ¿cuál es? Lo terrenal. Va a estar preocupado y afanado por lo material y lo terrenal. Y toda su oración y toda su petición va a ser siempre cuestiones materiales, cuestiones terrenales. ¿Por qué? Porque aún no ha podido entender y comprender qué es lo que realmente Dios le ha concedido y a qué es que Dios lo ha llamado. Y aún está enfocado en eso. Pero aún a esas personas hay que darles tiempo. Amén. Porque tal vez al principio nosotros fuimos iguales. Y tal vez al principio todos somos iguales. Venimos a Dios porque estamos preocupados, porque queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos provea, que Dios nos ayude. Y puede ser que al principio ese sea nuestro enfoque, ¿verdad? Por eso Jesús les dijo a los que lo oían, por nada estéis afanados, por nada estéis preocupados, porque el Señor sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Sabía el Mesías que la gente andaba afanada y preocupada? ¿Por qué comeré y por qué vestiré? Sí, esa es la preocupación de muchos del ser humano. Amén. Por la salud, uno se preocupa por la salud y por eso es que anda afanado o consiguiendo seguros o tomando medicamentos para no enfermarse nunca. Amén. Pero siempre uno está preocupado y afanado por lo que le pueda pasar mañana. Dice, ahora, si una persona conoce la voluntad de Dios, conoce el plan de Dios para su vida, ¿en qué se va a enfocar a pedir? Pues en aquello que realmente le conviene para su vida espiritual. Y recuerde, ¿cuál es el consejo de Pedro? A la fe hay que añadirle ¿qué? Virtud, porque la virtud trae ¿qué? Toda virtud trae su gracia. Si nosotros nos preocupamos por añadir virtud a nuestras vidas, detrás de la virtud que viene la gracia, viene el favor de Dios. Amén. Viene la bondad de Dios. Así que el que es sabio, ¿qué va a pedir? ¿Cómo hacer mejor cada día más virtuoso? ¿Cómo añadir más virtudes a su vida? A ser más controlado, a ser más dominado, a buscar la paz, a seguir la paz, a procurar la paz con todos. ¿Y todo eso qué le va a traer? Gracia. Y le va a traer bendición. Y no necesita estar pidiendo las bendiciones. Pidamos ser virtuosos para que la bendición venga. Pero si pedimos la bendición sin que tengamos la virtud, no nos va a durar mucho la bendición. Si es que la recibimos. Amén. Entonces, una de las virtudes que es ser dominado, ser controlado, no ser mal hablado, no darle rienda suelta a la lengua, no ser envidioso, no ser contencioso, no ser codicioso de lo que otro tiene. Que Dios le concedió a otra persona más cosas o mejor vida que la que uno tiene. Bendito sea el Señor. Lo que me ha concedido a mí es lo que necesito y es lo que Dios quiere para mí. Amén. Y cada quien debe contentarse, que dice la Biblia, que la falta de contentamiento es lo que nos trae muchos problemas, porque si no estamos contentos con lo que tenemos, vamos hasta querer lo que otro tiene. Pero la misma falta de contentamiento es lo que muchas veces causa tantos problemas en nuestras vidas. Dice el 4, adúlteras las almas, ¿verdad? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios, con Elohim? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios o de Elohim. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que puso en nosotros se inclina hacia el celo? Pero da mayor gracia, por lo cual dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Elohim y resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, ¿qué es amistad con el mundo? Porque lo oímos, pero ¿entendemos nosotros realmente de qué está hablando? ¿Cómo uno puede tener amistad con el mundo?
Muchas veces creemos que solamente es porque se vas a una discoteca o porque haces fiestas o porque eso es parte. Pero tener amistad con el mundo es que nosotros pensemos como el mundo. O sea, no es solamente los actos, no solamente las costumbres y las tradiciones que el mundo practica, sino el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? La avaricia, la codicia, la vanagloria, la vanidad, los celos, las envidias, los pleitos, las rivalidades. Todo eso es del mundo. El mundo se mata unos con otros. ¿Por qué? Por estas cosas. Ahora, si un creyente tiene esto, es del mundo, porque piensa como el mundo y anhela como el mundo. Amén. No necesita. Alguien puede decir, yo no soy del mundo porque yo no voy a discoteca, ni voy a fiesta, ni celebro esto, ni celebro aquello, porque no celebro el Día del Amor y la Amistad, porque no celebro. Sí, pero si eres envidioso, si eres celoso, si eres codicioso, si eres vanidoso, no hay distinción. Por eso estamos diciendo, el Señor dijo, hay quienes limpian lo de afuera, ¿verdad? Yo no celebro esto, yo no celebro aquello. Pero si te limpias por fuera, pero por dentro estás lleno de codicia y de avaricia y de vanidad y de envidia y todas esas cosas, pues eres como el mundo y somos como el mundo. Amén. Entonces la amistad con el mundo es seguir el espíritu del mundo. Y seguir el espíritu del mundo es todo lo que está en el mundo. La vanidad y todas estas cosas. Ahora, ¿por qué dice aquí que, o pensáis que la Escritura dice en vano el espíritu que puso en nosotros se inclina al celo? Dios nos cela. Elohim quiere, el Padre quiere que nosotros lo imitemos, ¿quién? A Él y no al mundo. Ahora, ¿cómo piensa? ¿Cuál es el espíritu del Padre? ¿Cuál es el espíritu del Mesías? ¿Tenían celos? ¿Tenían envidias? ¿Tenían contiendas? ¿Son ávaros? ¿Son codiciosos? Entonces tenemos que imitar es lo que el espíritu del Padre y no el espíritu del mundo. Amén. Así que no nos engañemos, no creamos que porque no practicamos ciertas cosas que el mundo practica, ya por eso no somos del mundo. Puede ser que no practiquemos esas cosas, pero si pensamos y vivimos como el mundo y tenemos el espíritu que hay en el mundo, entonces somos del mundo. El mundo está en nosotros, aunque nosotros no nos declaramos abiertamente estando con el mundo. Amén. Dice, pero da mayor gracia, por lo cual dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Siempre la Escritura nos muestra que Dios, un corazón contrito y humillado, no despreciará, ¿qué? Jamás. Pero al rebelde y al soberbio lo mira, ¿qué? De lejos. Dios no quiere nada con el soberbio ni con el rebelde, porque el soberbio y el rebelde no se someten al Padre. Amén. Pero el que es manso y humilde, aquel que se humilla delante de Dios, aquel que busca a Dios, aquel que busca someterse a Dios, sea lo que Dios traiga para él, porque el que viene a Dios tiene que estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para mí es muy diferente al hermano Jorge, al hermano Diógenes y a cualquiera de ustedes. Pero yo tengo que vivir la voluntad de Dios en mi propia vida, y cada uno de nosotros tiene que vivir la voluntad de Dios en su propia vida. Yo no puedo pretender vivir como vive el hermano o como vive el hermano, porque la voluntad de Dios para cada uno es diferente. Amén. Entonces procuremos entender que ahora también nos dice que someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es el único medio que tiene Satanás para hacernos daño? El oído. Todo entra por ¿dónde? El oído. ¿Por dónde tentó Satanás a Eva? Por el oído. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? Me temo que Satanás los ha, ¿qué? Seducido como sedujo a Eva. Amén. Así que el oído hay que guardarlo mucho, porque fácilmente uno es seducido. Amén. Y todo entra por ahí. ¿Por qué cree usted que la televisión y la radio gastan tanto dinero en propagandas? Una compañía, ¿por qué
gasta tanto dinero en una propaganda por la radio o la televisión? Porque sabe que es el medio por el cual va a despertar en las personas el deseo de que compren lo que... ¿O no les ha pasado a ustedes que ven una propaganda y dice, oh, como que está bueno? ¿Verdad? Hasta que ustedes como que se detienen un momentico y piensan mejor, dicen, pero ¿cómo dice un dicho por ahí? ¿Tanta dicha será qué? ¿Será verdad algo así? Amén. Y uno como que el Espíritu le empieza a darle sabiduría y decir como que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y todo lo que anuncian por ahí es como lo anuncian. Dice, acercaos a Elohim y Él se acercará a vosotros. Limpiaos las manos, oh pecadores, y purificaos los corazones, los que sois de doble ánimo. Y aquí, claramente, Santiago parece que habla muy fuerte. Y pareciera que hablara como que hubiera este tipo de personas en las congregaciones. Pero claramente es para exhortar, para que despertemos y no nos conformemos en la vida que estamos llevando. ¿Amén? Porque a veces nos confiamos, creemos que ya hemos hecho suficiente y que ya está bien. Dice, afligíos y lamentad y llorad. Conviértase vuestra risa en lamento y vuestro regocijo en desaliento. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Amén. Así que dice por ahí un proverbio, creo que dice que antes de la humillación es la altivez, es la exaltación. O sea, antes de que venga la humillación para alguien, primeramente tiene que crecerse. Pero el que se humilla delante de Dios será ¿qué? Exaltado. Es todo lo contrario. ¿Quieren recibir exaltación del Señor? Obedecen, vamos a obedecerlo. Vamos a creer en Él y a guardar su palabra. Y Él un día nos exaltará. Pero si alguien se hace soberbio y se revela contra Dios, pues un día Dios también le traerá ¿qué? La humillación. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos. Recuerde, el propósito de esta carta es hacernos ver, hacernos entender de que a todos seremos probados por la ley de la libertad, por la ley del amor a Dios y del amor al prójimo. Y que todo lo que nos exhorta es a despertar, a no confiarnos, a no creer que ya hemos alcanzado todo y a examinar cosas que tal vez nos parecían como que no son importantes. Recuerde que Él sigue el espíritu del Mesías, ¿verdad? Cuando el Mesías decía, si alguien menosprecia un mandamiento pequeño de la Torá, pues claramente así será también el llamado. Y puede ser que uno considere que ciertas cosas, ciertas instrucciones de Dios no tienen tanto valor, pero delante de Dios tienen mucho valor, porque espiritualmente un mandamiento que parecía no tan grave, puede ser grave. ¿Quién sabía de que aborrecer a alguien era como ser homicida? ¿O quién sabía que desear la mujer del prójimo, aunque no te acuestes con ellas, ya adulteraste? Y pareciera que un pensamiento no es nada malo, pero delante de Dios es tan grave como que si lo hicieras aquello. Amén. Así que hay que meditar mucho para no dar lugar a que algo que nos parezca insignificante realmente sea algo que es tan grave como lo más grave. Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y que el poder y la presencia del Espíritu Santo sea llenándonos cada día más de Él y de este deseo de querer servirle y agradarle. Amén. Amén.